ahora es la geometría métrica del espacio y para ello vamos a usar todo lo que sabíamos de los vectores pues para aplicarlo en cálculo de ángulos, distancias y en fin, todo aquello que tenga que ver con la medida del espacio. Empezaremos por lo que serían los ángulos en el espacio. ¿Qué ángulos podemos calcular? Pues evidentemente el ángulo que forman dos rectas, el ángulo que forman dos planos y el ángulo que forman una recta y un plano. ¿A través de quién lo vamos a hacer? Pues evidentemente a través de vectores. Para ello vamos a recordar antes cómo aplicábamos el cálculo del ángulo que forman dos vectores cuando los tenemos. Supongamos que tenemos dos vectores dados por u y v en este caso. Entonces la definición de producto escalar lo que nos dice es que el producto escalar de dos vectores es el módulo del primero por el módulo del segundo por el coseno del ángulo que forman. Bueno, pues de aquí es donde vamos a despejar el coseno del ángulo que forma. Como siempre hay que tener cuidado, porque los vectores tienen, digamos, podrían formar dos ángulos y cogeremos el adecuado, que nos diga la operación que viene marcada. Y el ángulo que formará, evidentemente, sería simplemente el arco coseno de ese cociente que teníamos allí. En el numerador aparece el producto escalar y en el denominador el producto de los módulos. Bueno, pues una vez recordado esto, ya podemos pasar a calcular lo que sería un ejemplo. Pues tenemos estos dos vectores. El producto escalar, recordad cómo se multiplicaba. Si está todo en la base canónica, simplemente es primera coordenada por primera, segunda por segunda, tercera por tercera y luego hay que sumar todo, hasta 4. Calculamos los módulos. En el primero nos queda 7, en el segundo nos queda raíz de 42. Por último, aplicamos la fórmula que hemos visto antes del coseno de alfa y cogemos la calculadora y obtenemos que lo que tenemos sería el ángulo que forman, que sería 84,94 grados. Si lo aplicamos en el ángulo que forman dos rectas, pues bueno, es tan sencillo como coger los vectores directores, las rectas, y hacer lo mismo, ¿vale? Tenemos en forma continua, tendríamos el primer vector, que sería el u sub 1, u sub 2, u sub 3, aquí le llamamos u, y el v, que será el v1, v2 y v3. Entonces, cuando aplicamos lo que hemos visto antes a estos dos vectores, lo que nos queda es que el ángulo que forman las rectas es el ángulo que forman los vectores. Y si aplicamos esa fórmula y lo desarrollamos, pues nos queda esta expresión que, bueno, que parece complicada, en realidad no es. Aquí veréis que hemos puesto el valor absoluto. ¿Por qué? ¿Por qué se pone el valor absoluto? Pues porque se calcula el más pequeño de los dos, ¿vale? Tener en cuenta que al cruzarse dos vectores tendríamos o este ángulo o el ángulo grande. Bueno, pues para tener un criterio común lo que se hace es tomar valor absoluto, con lo cual el coseno tiene que ser positivo y por tanto el ángulo será un ángulo de entre 0 y 90 grados. El otro no habría ningún problema porque sería el complementario. Bueno, pues vamos a ver un pequeño ejemplo. Supongamos que nos dan estas dos rectas y queremos calcular el ángulo que forman. Por supuesto, si alguna de las dos rectas no está dada en forma continua, simplemente hay que encontrar el vector director de esas rectas. Bueno, pues cogemos los vectores y aplicamos lo mismo que antes. En este caso nos queda esta expresión que al hacer el arco coseno pues nos quedaría 71,68 grados, como veis, en valor absoluto para que nos quede un ángulo agudo. En el segundo situación, pues el ángulo que forman dos planos también es bastante sencillo porque si recordáis, el vector característico de un plano o el vector normal o el vector asociado, como queráis llamarlo, es perpendicular al plano. No podemos tomar en este caso vectores directores porque hay infinitos. Pero si cogemos los dos vectores asociados, resulta que el ángulo que forman los planos es el mismo ángulo que forman esos vectores asociados, con lo cual el problema se reduce a tener estos dos vectores. Bueno, pues dicho esto, el problema es tan simple o tan similar como el anterior. Y también por recordarlo un poco, si tengo el plano, recordar que el vector característico asociado simplemente es coger los coeficientes de las variables en el orden que aparecen, o sea, ABC y A'B, C'. Con lo cual la expresión que nos queda, fijaros que es exactamente igual que la anterior, solo que hemos cambiado los nombres de los coeficientes. Bueno, pues para que veáis también un ejemplo como antes, es tan sencillo como determinar los vectores característicos asociados, que es el 2 menos 1, 0 para el pi sub 1
y el 1, 1 menos 1 para el pi sub 2. Y aplicando lo mismo que antes, pues lo que nos queda es que el ángulo formado por los planos pi 1 y pi 2 es en este caso 75,03 grados. Bien, y por último, el que nos quedaba sería el ángulo que forma una recta y un plano. Bueno, aquí solamente hay que tener un pequeño cuidado. Si hacemos los dibujos, fijaros que el vector que define el plano, estamos diciendo todo el rato, que es el vector asociado, que es perpendicular. Y en cambio de la recta estamos cogiendo el vector director, con lo cual el ángulo que forman estos dos vectores no es exactamente el ángulo que forman la recta y el plano, pero sí que tiene una característica que es el complementario. Entonces, se puede enfocar de dos maneras, o aplicar lo mismo que antes para esos vectores, el asociado del plano y el director de la recta y calcular el complementario, o a veces también es más cómodo en la fórmula, como sabemos que el coseno de un ángulo es el seno de su complementario, poder despejar directamente. Yo creo que si tenemos claro que es el complementario, pues no debería haber ningún problema. En este caso, pues lo hacemos así. Así aplicamos la fórmula anterior, veis que no cambia, solo cambian la forma de escribir los vectores porque son diferentes, uno es el asociado y otro es el director de la recta, y sabemos que tenemos que calcular el complementario. Pues simplemente, insisto, o lo calculáis con el complementario o ponéis en vez de coseno, ponéis seno y ya estaría exactamente igual, que es lo que hemos hecho aquí. ¿De acuerdo? El seno de alfa sería el coseno de beta. El que estamos buscando es el alfa, pero el que calculamos por la fórmula es el beta, el complementario. Bueno, pues para que veáis también un ejemplo, tenemos esta recta de este plano, y procedemos como acabamos de decir, extraemos o deducimos esos vectores, calculamos el ángulo y en este caso si ponemos el seno, directamente sería el arco seno. Entonces tenemos que es 47,6 grados. Bueno, pues aquí tenéis cómo se trabaja y cómo se calculan los vectores formados por los diferentes elementos de la geometría del espacio.